Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la peleadora y hoy vamos a hablar de Roma. Roma es una película que ya era famosa antes de estrenarse, es dirigida por Alfonso Cuarón, conocido por Gravity, Los hijos del hombre y El prisionero de Azkaban. Con esta historia, Cuarón viaja al pasado. La historia se da en los años 70 en México, en la colonia de Roma, donde Cuarón creció. Para la creación de esta historia, Cuarón se basó en las memorias de su niñez y lo particular aquí es el personaje protagónico. Cuarón decide darle este lugar a la empleada doméstica de la familia. En esta película se llama Cleo y a través de ella vamos a ver todo, desde sus problemas personales hasta los problemas de la familia para la que trabaja e incluso el contexto social de México en esa época. A través de esa historia vamos a poder ver la cotidianidad de esta familia, desde sus tristezas hasta sus alegrías, a través de planos secuencias, es decir, planos que no tienen cortes, lo cual nos permite admirar bastante el paso del tiempo, sentirlo y además poder ver cómo se van desarrollando las emociones de los personajes a través de las situaciones ininterrumpidas y cómo estas mismas emociones también se van generando en nosotros debido pues a este recurso de el paso del tiempo en tiempo real. El inicio de la historia es más bien tranquilo, vamos conociendo a los personajes, a medida que va pasando la historia empiezan a surgir emociones mucho más angustiantes, más fuertes, porque la historia siempre mantiene un estilo muy sencillo. La verdad es que la historia no se molesta en estar llenando espacios con cosas que pueden ser rellenos, sino que realmente va mostrando eso, el día a día. Llega un momento en el que pasamos de esta tranquilidad inicial a una explosión ya de emociones muy fuertes, en particular con una escena muy interesante que es la masacre del Corpus Christi. Aquí el director hace referencia a un hecho histórico muy importante y muy oscuro en la historia pues de México. Es sin duda un momento muy conmovedor, muy fuerte de la historia y con el que nos podemos sentir muy identificados tanto en la historia pues latinoamericana, incluso en la historia colombiana. Muy pocas películas latinoamericanas retratan el contexto social tan acertadamente como esta película. La verdad es que a no ser que la película se trate en particular de un hecho social o histórico, esta parte del contexto siempre queda por fuera de las películas. Esto que hace el director sacando a relucir este hecho de México, pues la verdad es que a mí me parece muy valioso porque sin duda la historia latinoamericana está manchada de episodios oscuros y tristes que quizás escuchemos mencionar, pero la verdad es que no conocemos muy bien. Por otro lado, la historia europea, la que nos embuten en el colegio, la conocemos con fechas, con pelos y señales, y por eso es que a mí me parece tan valioso que se represente un hecho histórico latinoamericano en una película que va a ver todo el mundo. Por este lado, a mí me parece muy bien la intención de mostrarla y la manera como la muestra es increíble. Viendo este tipo de escenas en pantalla ayuda mucho a la memoria histórica pues colectiva de las personas a recordar, a saber que eso pasó y que cuando vuelven a pasar ese tipo de cosas, cuando el ESMAD le saca el ojo a un estudiante, la gente no va a estar preguntándose qué estaba haciendo ese muchacho ahí para que le sacaran el ojo, sino que la gente recordaría todos los estudiantes y profesores que ha matado el gobierno por estar exigiendo los derechos de todos los colombianos en nuestro caso. Por eso este tipo de escenas deben ser aplaudidas para estimular de que este tipo de hechos que ya han sucedido sean representados cada vez más en nuestros productos audiovisuales, con el fin de que la gente no olvide. De ahí en adelante la película toma un rumbo imparable. Yo desde esa escena lloré y lloré hasta el final. La verdad es que te produce demasiadas emociones y hablo mucho de emociones porque esta película es eso, es una invocación continua de emociones al espectador más que el uso de palabras. Las acciones y las situaciones en sí de la película son muy contundentes y aluden completamente al plano de las emociones. A pesar de que la historia sea en los años 70 y en México, la verdad es que despierta bastante recuerdos, o por lo menos a mí me llevó por un viaje de recuerdos, un montón de cosas pues como de mi niñez, que quizás la niñez no es un episodio muy bonito para recordar,
en mi caso, pero lo llevó a uno y la conexión fue hecha con esta película, y eso es lo que a mí me parece muy genial, porque el cine es una de las artes que le habla también directamente a las emociones, y la verdad es que en este aspecto esta película la sacó del estadio. Solo habla en clave de emociones y recuerdos. De todas formas, si ustedes no logran hacer este tipo de conexión con la película, tampoco es que sea un problema si la película no les despierta el recuerdo y así. No me parece que sea pues tan elemental, porque en sí la historia tiene muchos aspectos importantes. Esta historia toca unos temas que son universales, como las diferencias de clase, la conexión emocional entre las personas, la empatía y obviamente las mujeres que sufren solas. Uno de los mejores aspectos de esta película sin duda es la actuación de Yalitza. El personaje de Cleo es increíble, es muy real. Ella la verdad es que no dice muchas cosas, pero es que esa mirada, esa inocencia y como todas esas emociones contenidas lo hace de una manera increíble. El diálogo final cuando todos están en la playa abrazados, lo que ella dice es una línea. Y eso a mí me despedazó el corazón completamente. Esta actriz a mí me pareció increíble. Cleo es un tipo de personaje pasivo al que le van pasando cosas a ella y ella pues apenas sí reacciona. O sea, ella no es ninguna heroína que va a estar luchando contra el sistema patriarcal ni nada por el estilo. Y menciono esto, aunque le suene ridículo, porque he visto muchas críticas de este tipo contra el personaje y contra la película en sí. Y a mí me parece que debemos comprender primero la intención del director, que yo creo es bastante clara con esta película. Es explícito que él quiso hacer un retrato realista tanto del personaje como de la realidad de las empleadas domésticas como del contexto social. No esperen que ella le den una medalla al final de la película por sus servicios, ni que ella se vaya a ganar una casa por ser muy buena gente. Lo que no pasa en la realidad pues no va a pasar en esta película. Que sí me causó bastante gracia ver ese tipo de críticas. He visto que las críticas más duras las están haciendo los mexicanos y yo no me explico por qué, la verdad, sus razones tendrán, pero que a mí la historia y la actriz en sí me parecieron increíbles. El personaje de Sofía es la jefa, incluso queda muy bien parada, ya que es una historia que se da en los 70 y al día de hoy la situación de las empleadas domésticas no es que haya mejorado mucho. La forma como ella trata a Cleo en unas situaciones puede ser muy fuerte, pero también hay otras situaciones en las que en general los empleadores le dan la espalda a sus empleadas domésticas, pero Sofía decidió pues apoyarla, ¿cierto? Esta película nos permite también traer un tema a colación y es la situación laboral de las empleadas domésticas. ¿A cuántas de ellas se les paga salud, pensiones, vacaciones, primas? La verdad es que este es un tema que no es muy hablado, y reconocer el trabajo doméstico como un trabajo real es muy importante, y reconocerlo quiere decir pagarle todas estas cosas que exige la ley a estas mujeres que todos saben son una población vulnerable. Muchas de las mujeres que realizan estos trabajos vienen de pueblos, vienen del campo, no conocen mucha gente en la ciudad, tienen una familia a la cual tienen que mantener. Que la gente diga, ay Cleo, es que tú eres como de la familia, es mejor escuchar eso en efectivo, porque eso ellas lo pueden utilizar para efectivamente comprar comida y que sus hijos también tengan una seguridad. Sería importante que se hablara de esto cuando se hable de esta película también. Lo único que no me gustó de esta película es que al principio hay muchos paneos y la verdad es que deforman un poco la imagen. Yo sé que la película fue grabada en un gran formato, digamos para una pantalla más grande, pero pues yo la vi en Netflix y sufro de migraña además, lo cual me hace que algunos efectos visuales me molesten y me den náuseas, pero quizás a ustedes esto ni siquiera lo noten. El resto de las actuaciones, la cámara, el sonido es muy realista, la verdad me parece que el sonido le aporta mucho a la película, al igual que todos los otros aspectos técnicos. Me parece que es una relación muy simbiótica con la historia. Los diálogos son muy impresionantes, son pocos, pero son contundentes. Dejan ver claramente cuál es la posición del director frente a esta historia, que es crítica, pero pues de una manera más bien sutil. Yo soy partidaria de que esta sin duda es una de las mejores películas del año. A mí me gustó mucho, me llegó al corazón. Me parece que las intenciones del director fueron sinceras al representar pues como este momento de su vida y este personaje. Pretenciosa no me parece. Vi muchas críticas por este estilo y también de que era aburrida. Yo siento que
digamos, todas las historias son diferentes y todos tenemos gustos diferentes, y el humor que uno tiene al ver una película también influye en la manera como uno ve la película. Esa película de Una estrella ha nacido, de Lady Gaga y Bradley Cooper, me han dicho por qué no hice una crítica sobre esa película, y la verdad es que a mí esa película no me gustó. Ni siquiera pude terminar de verla, a pesar de que todo el mundo la aclamaba. En cuestión de gustos de una película, eso es muy subjetivo y depende también pues de las ideas con las que uno la vaya a ver. Yo esta película a ustedes se la súper recomiendo, a mí me encantó. Síganme en mis redes sociales para más recomendaciones de películas y series y nos vemos en el próximo video. Chaito.